las dimensiones de la unidad. Hablé de que había la dimensión social de la unidad, la dimensión fraternal de la unidad y la dimensión teológica de la unidad. Y les dije que Jesús había dado una fórmula para que la unidad sea efectiva en la iglesia. Y allí leímos San Juan 17, donde dice que el deseo de Dios es la unidad. La fórmula, Cristo en Dios, Dios en nosotros, principio de la unidad. Para que los que nos ven, crean. O sea, el propósito de la unidad es la salvación de las personas que nos rodean. Y les dije que cuando hablamos de unidad es hermoso hablar de la unidad, no porque la unidad sea nuestro común denominador, sino porque es lo que debemos aspirar a tener en la iglesia. Es lo que debiéramos tratar de lograr en la iglesia en todos los aspectos posibles. Y decía que la unidad comienza y termina con Cristo. Y la unidad se ve en torno a la cruz de Cristo. Y entonces, en esta mañana, quiero hablarles acerca de la unidad en torno a la cruz de Cristo. Y quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios, el capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde los versículos 1 en adelante, donde dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros,
tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, Efesios capítulo 2 tiene 4 o 5 tópicos con respecto a la unidad que yo quiero subrayar o quiero separar en esta mañana, antes de poder tomar la Santa Cena. El primer tópico se encuentra en el versículo 3. Y allí dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, en la cruz de Cristo nos une nuestra misma y común miseria espiritual. Todos, dice, estuvimos en otro tiempo y hacíamos lo que estaba de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, a nuestras propensiones, a nuestras inclinaciones, a nuestras tendencias, ya sean cultivadas o heredadas, todos en otro tiempo. Nos une nuestra misma y común miseria espiritual. Nadie puede levantar la vista y decir, yo antes de ahora no era pecador. Nadie puede decir, yo nunca estuve alejado del Señor. Nos une nuestra común miseria espiritual. Y hermanos queridos, cuando llegamos a los pies de la cruz, sabemos que Dios nos conoce detrás de nuestra máscara. Porque durante la semana y en casa y en los lugares donde estamos solos, vivimos de una forma, pensamos de una forma, pero nadie en la iglesia le gusta que vean cuál es realmente nuestra propia situación. Porque nos gusta, de pronto estamos luchando contra tendencias, contra inclinaciones, contra propensiones. Y realmente no me gusta que me vean con la cara que realmente con la que estoy luchando. En la iglesia, pero en la cruz, Cristo me saca la careta. Ante la cruz de Cristo y ante el Supremo del universo, yo no puedo mostrar una cara que no tengo. Porque a decir verdad, el hombre interior y el hombre exterior son diferentes. Y generalmente tenemos un rostro y un corazón. Que queremos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, ¿no? Yo quiero esto, pero resulta que estoy haciendo lo otro, al ratito estoy haciendo lo otro. Y eso que hago al ratito y que no tengo que hacer y que sé que no lo tengo que hacer, lo estoy tratando de superar en la vida cristiana. Pero llego a la iglesia y en la iglesia me pongo una careta, me pongo una máscara. No porque quiera ser hipócrita, sino porque no me gusta que me vean con la careta que tengo o con la cara que tengo. Y cuando nos vamos acercando a la cruz, no hay forma de usar la careta, no hay forma de usar la máscara. Porque aún detrás de la máscara, Cristo conoce perfectamente nuestro corazón. Porque Dios nos desviste espiritualmente. Y es en la cruz donde nos encontramos todos, y todos
nos damos cuenta que allí en la cruz somos todos iguales. Nos une en la cruz de Cristo nuestra común miseria espiritual. Indignos, inmerecedores, y participamos de la común miseria espiritual, y en ese punto de partida, las cosas que nos separan, las categorías, los cargos, los títulos, las posesiones materiales, todas cosas que el hombre ideó para separarnos entre nosotros. Y hermanos queridos, todos participamos, no importa cuál sea nuestra condición o nuestra posición social, de nuestra común miseria espiritual. Quiero compartir con ustedes el segundo punto, que tiene que ver con que yo soy pobre, pero Dios es rico. Y dice allí en el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos queridos, en la cruz de Cristo nos une nuestra común miseria espiritual, nuestra pobreza espiritual. Pero gracias a Dios, que Dios es rico. Yo soy pobre, pero Dios es rico. Y rico, no solamente en plata, no en billete, que también es rico en eso, porque todo es de Él. Pero Dios es rico en misericordia. No escucho muchos amenes. Ahora sí. Dios es rico, hermano. Eso es la belleza, que yo siendo pobre, siendo indigno, siendo pecador, viviendo con una careta, Dios me dice, Rolando, vos sos pobre, tenés problemas, tenés una careta, pero yo soy rico. Tu problema tiene solución. Y no solamente tu problema, Rolando, el problema de todos los seres humanos. Nos reúne a los pies de Cristo nuestra miseria espiritual, pero también la riqueza de nuestro Dios. Y esto es lo grandioso del Evangelio. Que yo no teniendo nada y no mereciendo nada, Dios es rico en misericordia. Dice la mensajera del Señor, cuanto más cerca estéis de Cristo, más imperfecto os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Y claro, cuando hablamos de este aspecto, tenemos que entender que en Cristo Jesús podemos ver todos la verdadera dimensión de nuestra pecaminosidad. Alejados de Dios, nos sentimos impecables, impecadores. Perdón, estoy empezando a crear términos nuevos en el castellano. Impecadores, porque si hubo de impecable, por ahí no sé si se me entiende perfectamente, pero en realidad somos personas que alejados de Cristo nos sentimos bárbaros. Porque no hay contraste entre nuestra deformidad y la deformidad
que el pecado produce en nuestra vida semejante a la perfección absoluta de Cristo. ¿Ejemplo? Vamos a dar un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes vieron alguna persona ya de grande de edad de este tamaño? ¿Vieron? No, en la calle. ¿Han visto? ¿Han pasado por personas enanas? ¿Sí? De este tamaño, ¿eh? Estoy para que me vean, simplemente acá. ¿Ya? Díganme ustedes, hermanos, ¿qué sienten? Díganme qué sienten. ¿Pena? ¿Sienten compasión? ¿Por qué? Porque ellos no están a nuestra altura. ¿Y quién les dijo a ustedes que la altura de ustedes es la adecuada? Si Adán fue creado casi con 4 metros, si Adán estuviese al lado nuestro, ¿qué diría de nosotros? Pobrecito. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando nosotros nos comparamos entre nosotros, no vemos la perfección absoluta de Cristo. Pero al lado de Jesús, cuando nosotros lo llevamos a la Biblia y la Biblia nos dice la verdadera dimensión de la perfección, entonces empiezo a comprender que me une a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, nuestra miseria, nuestra imperfección, nuestra deformidad, que no vemos cuando estamos alejados de Cristo. Cuando estamos alejados de la palabra del Señor. Y hermanos queridos, déjenme hablar del tercer aspecto. Hablamos de que Dios es pobre, yo soy pobre, Dios es rico. Y vamos al tercer aspecto. El tercer aspecto que yo veo en las Sagradas Escrituras es que han sido derribadas ciertas barreras. Cristo derribó ciertas barreras. Y en el contexto del apóstol Pablo hay barreras de judíos y gentiles, barrera de judíos y griegos, y nosotros tenemos ejemplos en nuestra sociedad de ciertas barreras. Por ejemplo, hace algunos años estaba la barrera del apartheid en Sudáfrica, que Mandela está por allí luchando entre la vida y la muerte en este momento. Está la barrera que había entre las dos Alemanias, que fue derribada y hoy hay una sola Alemania. Hoy hay un solo pueblo en Sudáfrica. La barrera de la cortina de hierro en Rusia. Y hermanos queridos, unos estaban lejos y otros estaban cerca. Y dice que en el versículo 13, acompáñenme por favor, el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios derribó lo que nos separaba, lo que nos mantenía lejos los unos de los otros, y transformó esos dos pueblos en uno solo. Si ustedes leen Romanos es característico por esto. Yo en alguna oportunidad lo dije, cuando ustedes leen el libro de Romanos, no pueden leer el libro de Romanos sin el contexto de Romanos. Romanos, por ejemplo, Pablo les escribe a los romanos porque en la iglesia de Roma había un pasillo central, como aquí, como en la iglesia de Morón. Solo que de un lado se sentaban los cristianos convertidos al judaísmo y en el otro sector se sentaban los judíos que venían del paganismo.
Y entonces, si bien todos eran cristianos, había una separación en la iglesia. Y Pablo les escribe para derribar esa separación que había en la iglesia de Roma. El hombre siempre construyó barreras, siempre construyó paredes, siempre construyó elementos que separan al hombre. Pero Cristo se encarga de derribarlas a todas. Porque Dios no quiere en el cielo el barrio de los negros, el barrio de los blancos, el barrio de los latinos, el barrio de los judíos, el barrio de... No, en el cielo no va a haber separación. No va a haber barreras, porque Dios en Cristo, en la cruz de Cristo, hizo de los dos pueblos, o de los tres, o de los cuatro, o de cuanta separación nosotros podamos hacer, uno solo. Esto significa, hermanos, que cualquier barrera de separación que haya en nuestra vida, si no es derribada, no estaremos en condiciones de entrar en el cielo. ¿Puede haber diferencias? Podemos opinar distintos, pero no debe haber barreras que nos separen. Y el cuarto y último aspecto que quiero tocar simplemente porque el tiempo avanza, es el siguiente. En realidad el cuarto y el quinto aspecto, en realidad es el mismo, solo que separado de forma diferente, pero podríamos hacer de los dos uno solo. Ya que estamos hablando de unidad, vamos a separar, vamos a juntar estas dos premisas en una sola. Y el versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué cosa? Hermanos queridos, nuestra ciudadanía y nuestra pertenencia a una familia es lo mismo. Ya no necesitaremos pasaportes para visitar otros mundos. No va a haber barreras de separación entre países. No vamos a tener que recurrir a ningún documento que acredite que nosotros no somos parte de esa nación, porque en la sangre de Cristo todos somos conciudadanos del mismo país, que es el país celestial. Pero más aún, somos parte ¿de qué? De la misma familia. ¿Esto no es hermoso? Hermanos queridos, la unidad en la Biblia. De hecho, la Biblia es una unidad de pensamiento, una unidad de criterio, una unidad de intenciones, una unidad de propósito. Y nosotros tenemos que poner nuestra vida en armonía con los principios eternos de unidad que Dios principia, establece y enseña en las Sagradas Escrituras. Y no hay mejor manera, no hay mejor forma, no hay método más apropiado que la Santa Cena. Porque en la Santa Cena, el que no reconoce su indignidad, dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 11, no puede participar de la Santa Cena. Y el que lo hace, juicio, come y bebe para sí. Por lo tanto, no hay mejor momento que principiar nuestra unidad y la intención de nuestro corazón que en una Santa Cena.
decirle al Señor, gracias por este pan que representa el cuerpo de Jesús clavado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por esta sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Sin estos símbolos que fueron reales hace 2000 años atrás en la persona de Jesús, nosotros no podríamos mirar con esperanza el futuro. Y déjenme decirles, hermanos, que la esperanza no es esperanza web. La esperanza no está en la web. Está mencionada y escrita en la web, pero la esperanza es en Cristo. Y es tan real como el pan y el jugo que nosotros tenemos aquí y que en momentos más nos vamos a servir. Cristo en Dios, nosotros en Cristo, para que el mundo crea. Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias por este pan. Le voy a pedir a Fernando que él tenga bien pedir la bendición sobre este pan. Los que estamos oficiando, los diáconos y los ancianos, nos vamos a arrodillar. Mientras ustedes pueden permanecer sentados siguiendo la oración allí donde están. Cariñoso Padre que estás en los cielos, nuevamente, amado Dios, nos dirigimos a ti con un corazón humilde, reconociendo nuestra condición humana, pero a la vez aceptando tus consejos y tus promesas realizadas en Cristo Jesús en la cruz. Amado Dios, por favor, ayúdanos. Por favor, amado Dios, que podamos sentirte como realmente tu Espíritu Santo quiere morar en nuestros corazones. Ayúdanos a sacar toda escoria, todo aquello que nos impide tener una hermosa relación contigo. Al reconocer este símbolo del pan, queremos darte gracias por el sacrificio de Jesús. Que mediante este pan podamos recordar lo que Él nos dejó como para podernos aferrar a ello y de esta manera estar en armonía contigo. Bendice cada hermano que va a participar, ayúdale en sus luchas. Tú conoces cada uno de nuestros problemas como también las victorias. Y que al terminar este santo rito podamos salir fortalecidos de este santo lugar. Bendice este pan. Así también, amado Dios, que no falte en nuestros corazones ese pan espiritual hasta cuando tú vengas. Lo pedimos y lo rogamos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a pedirle a todos aquellos que deseen participar que por favor se pongan de pie a medida que los diáconos les van sirviendo. Pueden tomar el pan, pueden tomar asiento y esperar para participar todos juntos. Hermanos queridos, Efesios capítulo 2 nos habla de la verdadera unidad. La unidad en la persona de Jesús. Y quiero en esta hora invitarlos a que mientras esperamos que todos se sirvan, a pensar ¿qué barreras hay en mi vida que me impiden tener una relación más efectiva con mi hermano, con mi hermana?
Puede ser que la persona con la que tengas alguna barrera no esté aquí. No necesariamente tiene que estar aquí. Pero ¿hay alguna barrera? ¿Hay algún impedimento? ¿Hay algo que te impediría con esa persona vivir en el cielo? Hermanos, ese pensamiento de que Cristo cambiará y que pondrá un manto de olvido y que transformará nuestro ser, está todo bien, pero no es para este momento. Eso no es bíblico o está sacado de su contexto. Es cierto que Cristo nos transformará. Es cierto que en un abrir y cerrar de ojos seremos, nuestra vida será distinta y no estará propensa a la enfermedad y a la muerte. Claro que sí. Y Cristo pondrá un manto de olvido sobre las historias del pasado. Pero Cristo no pondrá un manto de olvido ni solucionará los problemas que no hemos solucionado aquí. Esto no es bíblico. Esto no es bíblico. Así que si hay alguna barrera, algún pensamiento, alguna actitud, algo que nos separa, hermanos queridos, ¿por qué no tomamos la determinación de solucionarlo lo más pronto que podamos? Y estar al día. Estoy compartiendo con los hermanos de Isidro Casanova el revive que el pastor Fabián Pérez tuvo acá la semana pasada. Yo lo estoy haciendo con la iglesia de Isidro Casanova. Y una de las cosas que hice énfasis esta semana y que no puedo dejar de hacer énfasis aquí es que nosotros no conocemos el día y la hora de la venida del Señor. ¿Alguno sabe el día y la hora? Nadie. Yo esperaba que nadie levante la mano. Pero sí todos sabemos a cuánto estamos de la segunda venida de Cristo. No sabemos el día y la hora, pero sí sabemos a cuánto estamos de la segunda venida de Cristo. ¿A cuánto estamos de la segunda venida de Cristo? A un latido del corazón. Hay algunos que no lo sabían, por lo visto. ¿A cuánto estamos de la segunda venida de Cristo, hermanos? A un latido del corazón. A un latido del corazón. Porque no sabemos si nos vamos a ver esta tarde. ¿Sí o no? ¿Ustedes tienen la vida comprada? ¿Y por qué vivir con las deudas pendientes? ¿Por qué vivir con barreras? ¿Por qué vivir con cosas que nos impedirían estar en el cielo, hermanos? Vamos a tomar nuestro pan. Vamos a pensar en las barreras que nos separan y vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude a derribar esas barreras y que no haya nada que nos separe. Participemos todos juntos.
Así como hemos hecho con el pan, vamos a hacer con la copa. Vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle a Fabián que le interceda a Dios por nosotros, pidiendo la bendición sobre este jugo de la vida. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este jugo de la vid sin fermentar, símbolo de la sangre que tú derramaste por nosotros en la cruz. Te rogamos también que esa sangre pueda limpiar nuestro corazón, pueda unirnos como iglesia, como familia tuya, para que, Señor, pueda eso servir para que pronto vengas a buscarnos. Humildemente lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedirle a los que vayan a participar, por favor, que tomen la copita y puedan sentarse y esperar para participar todos juntos. Y mientras la música nos acompaña y mientras pensamos todavía un poquito en las barreras, quisiera invitarlos en esta mañana todavía a pensar en algo más. A pensar si hay alguna falta o algún pecado no confesado. No confesado al Señor. Será por ahí necesario que antes de pedirle al Señor perdón por nuestras faltas tengamos que ir a hablar con alguna persona todavía. Pero ¿no les parece, hermanos, que no solamente tenemos que derribar barreras, abrazarnos, cantar juntos, estudiar la Biblia juntos, pero por allí hay alguna falta en nuestra vida que no fue confesada? Y los pecados no confesados no serán perdonados si no reciben la confesión sincera del corazón. Y yo quisiera invitarlos en esta mañana a pensar, hacer un estudio de nuestra vida, de nuestro pasado, y ver qué cosas hay en nuestra vida que no hayamos arreglado con el Señor o con algún hermano. Lo sepa, no lo sepa, haya producido una barrera o no. ¿Por qué no hacemos planes, hermanos, que nuestra vida esté limpia delante del Señor? Sea pura, no por la confesión de nuestros pecados, sino por el perdón de Jesús después de tomar la Santa Cena. Después de confesar nuestras faltas, dice, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Vengan. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18 dice, sigue diciendo, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad que nos da el Señor. Esa oportunidad es la oportunidad de hacer un pacto. El apóstol Pablo dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué pacto vamos a hacer? Que cuando salgamos de acá vamos a hacer todo lo posible de confesar y de derribar barreras. Sería un lindo pacto. Y quizás haya pactos de bautismo que haya que renovar. Pactos de casamiento, de fidelidad que haya que renovar. Pactos de ordenación al sagrado ministerio, como del pastor, como la de los ancianos, como la de los diáconos, que tengamos que renovar al Señor. Pactos. Esta copa es el nuevo pacto. Y Dios quiere empezar con nosotros
Una vida nueva, una vida distinta, una vida diferente. Una vida sin barreras, una vida sin pecado, una vida sin escollo. Para que Jesús venga pronto. Participemos todos juntos. Vamos a buscar nuestros himnarios, el himno